pensando en esta dicotomía que tantas veces se menciona, centro, periferia, producir, estudiar, hacer en la periferia en relación a los centros. Y yo no sé si siempre es válido pensar en esos términos o sirve para explicar todos los fracasos, esa dicotomía, ¿no? Me parece que pensar desde aquí, desde un poco lejos de ese centro, porque hay otros, pensar desde la frontera, ¿cómo fue para vos eso? Producir desde acá, sobre acá. Sí, lo que planteás es así, digamos, como una primera evidencia, pero sí, fue como un desafío de decir, bueno, tengo que producir algo para presentarlo o que tenga valor a nivel nacional. Y creo que la frontera tiene esa dinámica más que productiva, potente, y yo diría que la lejanía, que la precariedad del lugar donde estás también te plantea posibilidades. Al menos mi experiencia fue esa. Una universidad nueva donde mucha gente quería reproducir los lugares donde había estudiado. Esa batalla a mí me pareció fantástica. Yo decía, no tenemos que hacer, ¿no? Porque bueno, uno no, porque estudié en Rosario, porque en la UBA, yo conozco la UBA, el riñón de la UBA, y yo quería hacer otra cosa que no sea igual que la UBA. Entonces me parece que tuvimos una oportunidad de trabajo que fue muy, muy interesante. Por supuesto, un desafío como planteás, ¿no es cierto?, con inconvenientes. Además se fue haciendo todo, porque la universidad recién se creaba, la democracia recién se abrió en el 83, y ahí había que armar todo, desde el estatuto, los modos de funcionamiento. Y a mí me pareció que eso, aunque te hacía perder tiempo desde el punto de vista de investigación, era también importante la participación institucional. Eso también a mí me parece muy interesante, ¿no? Hablemos del concepto de umbral, un concepto en el que has trabajado muchísimo durante muchos años, sí, desde la semiótica. Contá cómo están unidas estas dos. ¿Cómo están? Bueno, eso se inició con mis investigaciones en la frontera, donde al principio tomé toda el área de frontera, después me concentré en la alfabetización, o sea, tomé toda la escuela primaria para ver cómo se enseñaba la lengua oficial. Y después me di cuenta que en realidad un lugar, digamos, fundamental es el momento de iniciación a la alfabetización. Y ahí es que planteo lo de umbral, y ese concepto se fue como ampliando. Al principio, te estoy diciendo, mis primeras publicación del umbral es del año 85. Entonces, bueno, se fue abriendo y yo quería darle un tenor, un estatus teórico, que no fuera un anecdotario, porque también me di cuenta que las investigaciones, digamos, empíricas, es una casuística infinita. Entonces, yo hice trabajo de campo intensivo e hice encuestas, imagínate vos, del 80% de la matrícula, o sea, fue una encuesta impresionante. Y entonces, bueno, hice un mapa semiótico del momento de umbral, como para darle un marco. Y ahí me di cuenta que a mí me saturaba hablar de la estadística, porque a los 10 años hice otra encuesta. Entonces, bueno, el dato te baja, digamos, el dato se agota en sí mismo si no tiene un vuelo interpretativo, si no sirve para algo también, ¿no? O sea, muchos mapas, muchos datos, si vos no lográs con eso una práctica, creo que queda en la mera investigación. Bueno,
bueno, ahí seguí el umbral y entonces le di al umbral todo un planteo semiótico de componentes semióticos, cómo funcionan el lenguaje, cómo funcionan los contactos, cómo funcionan los cuerpos, cómo funcionan los olores, que es una semiótica casi olvidada y es muy importante en la escuela rural. Los olores son fundamentales. Y también es muy importante el espacio, el manejo del espacio. Y eso en el umbral emerge con mucha relevancia, pero digamos que en realidad en toda alfabetización es fundamental el despliegue teórico de lo espacial. Eso es muy interesante. Y hay mucha didáctica de la alfabetización, pero también hay corrientes, y hay corrientes hegemónicas con las que no coincido realmente, no coincido. Entonces el umbral tiene esa dimensión para la alfabetización, pero también después lo desplacé, por un lado, al discurso. Entonces, ¿cómo funciona el umbral en escrituras particulares, en estilos particulares, pero sobre todo en la paradoja? Y eso, fíjate cómo se une, porque para mí los espacios fronterizos son paradójicos en la política, en lo económico, en el manejo de la lengua, en las dinámicas de intercambio. Se produce la paradoja de que lo que para el otro es el extranjero, para vos es tu vecino. Entonces hay como unos bucles semióticos donde, bueno, toda la lengua extranjera, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿El portugués es como el inglés? No. Y sin embargo, para el sistema educativo se llama lengua extranjera, ¿no? O sea, deberíamos llamar lengua vecinal o lengua latinoamericana. ¿Viste? Ese tipo de cosas que parecen una tontera, pero no lo son, porque vos tenés que deslindar la extranjería de lo vecinal, ¿no?